Aleluya, que Dios les bendiga en esta hermosa hora. Mi Dios es bueno todo el tiempo y que sea mi Dios en este día expresando lo que quiere dar a nuestros corazones. Cierre sus ojos y vamos a pedir de lo alto que sea nuestro Señor que nos ayude a entender su palabra. Querido Padre Dios, en esta hermosa tarde, te damos gracias, Señor, por la bondad que hay en ti para con nosotros. Yo te ruego en esta hora que tú me permitas desarrollar este tema basado en ti, Señor, en el poder tuyo, el cual pueda ministrar nuestras almas, nuestros corazones, nuestras vidas, que sea efectiva, Padre, y pueda renovar nuestro entendimiento, nuestra mente, y de esa manera nosotros poder comprender cuál es la agradable, perfecta y buena voluntad tuya, y caminar en esa voluntad, Señor. Permítenos, Señor, desarrollar lo que tú quieres que desarrollemos. Padre, quita toda palabra que no venga de ti, que sea puesta por mi corazón o por mi misma mente, pensamiento humano, para que todo sea, Señor, aquello que cambie el corazón de los tuyos y ministre el corazón de los tuyos. Enséñanos, Espíritu Santo, a caminar en ti. Invocamos tu presencia en este lugar para que seas tú fluyendo como agua viva, como manantiales de agua viva. Gracias te doy, Señor. Gracias por todo, mi Rey. Me deposito ahora en ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios me los bendiga, me los guarde. Y si ustedes recuerdan, el día viernes estuve hablando sobre la inutilidad que hay en nosotros como seres humanos presentarnos ante Dios en nuestras propias fuerzas, porque ahora nosotros ya no estamos viviendo en un momento en el que Dios quiere que sea nuestro ser humano el que llegue a Él, sino que ahora tenemos al precioso y hermoso y lindo Espíritu Santo morando en nuestros corazones. Quien nos guía es la presencia misma de Él en nosotros, que quiere cambiar nuestro interior. Quizás en un tiempo nosotros queríamos cambiar el interior de los demás, pero ahora Dios ha hecho de que nosotros nos miremos a nosotros mismos a través de la luz de su palabra e iniciemos con nuestro corazón. Y les decía ahí en Amós que Dios recalca a su pueblo Israel, al cual Él escogió no porque fuera mejor que los demás pueblos, sino que lo escogió porque a Él le plació. Les dice, ustedes son los más insignificantes, pero a Él le plació escogerlos a ellos como pueblo de Él para traer la salvación al mundo entero. Pero el Señor viene trabajando con ellos y cuando los saca de Egipto, de la esclavitud del faraón de Egipto, el Señor quiere darles un mejor vivir, como hoy con nosotros salimos del mundo para poder vivir en una vida mejor con Él. Y Dios elige a un varón llamado Moisés, quien tuvo que pasar su proceso para poder levantarse como libertador de Israel. Y Dios le dice a Moisés que necesita hacer un tabernáculo. Pero Moisés le dice, Señor, si tu presencia no va conmigo, yo no iré. Porque Dios desde el principio, cuando hubo temor en el corazón de Moisés, Dios le dijo, ve al faraón y dile, yo soy quien soy. Mi presencia irá contigo. Entonces Moisés entendió que si la presencia de Dios no iba con él, de nada le serviría. Pero Dios le dice, para mi pueblo, haz un tabernáculo, porque desde el huerto del Edén el hombre había pecado por desobediencia. Entonces trajo la raíz de todos los males, la desobediencia trajo la raíz de todos los males. Entonces Dios le dice, haz un tabernáculo en el cual va a contar con 3 compartimientos, los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo. En los atrios entrará el pecador y traerá una ofrenda por sus pecados, y esa ofrenda será presentada ante Dios, que eran los becerros,
los carneros. Habían diferentes ofrendas que Dios le dice a Moisés que debe presentar el pueblo. Israel, dice, podía presentarse ante Dios y poder ser limpiados sus pecados, o cubiertos, no limpiados, sino que cubiertos sus pecados por la sangre de machos cabríos. Mas sin embargo, el pueblo de Israel comete muchas infracciones ante Dios. Y Dios dice, colocarás el arca del pacto, que es mi presencia, en el lugar santísimo. 3 compartimientos. Pero hay un lugar donde la presencia de Dios va a permanecer entre ellos, y es en el lugar santísimo. Luego viene el rey David y se cambia ese tabernáculo donde queremos nosotros hoy que Dios nos guíe para poder mostrar lo que hoy Dios quiere con la iglesia. Y les decía que el tabernáculo de Moisés se dedicaban ceremonias, rituales, las obras de manos, mas sin embargo todo cambió ahora, porque ahora vivimos bajo el poder del Espíritu Santo. ¿Y qué quiere hacer el precioso Espíritu Santo en usted y en mí? No que nosotros querramos hacer con nuestras propias manos, con nuestros propios pensamientos, el cambio en nuestras vidas, sino que Él quiere hacer el cambio en nosotros para que nosotros seamos de testimonio para otros. Voy a leer Amós. Dice, el pueblo de Israel anduvo honrando a dioses ajenos, y ahora Dios hace un llamamiento al arrepentimiento y le dice a su pueblo, oíd estas palabras que yo levanto para lamentación sobre vosotros, casa de Israel. Cayó la Virgen de Israel y no podrá levantarse ya más. Fue dejada sobre su tierra, no hay quien la levante, porque así ha dicho Jehová el Señor, la ciudad que salga con 1000 volverá con 100, y la que salga con 100 volverá con 10 en la casa de Israel. Pero así dice Jehová a la casa de Israel, buscadme y viviréis. ¿Cuál es el verdadero arrepentimiento que Dios quiere de usted y de mí? Porque Dios demanda de nosotros un arrepentimiento genuino. En Hechos dice, arrepentíos y convertíos, para que vengan tiempos de refrigerio a nuestra vida. O sea que se necesita un arrepentimiento y un convertimiento, pero el arrepentimiento, dice, no es tras juzgar y disciplinar enérgicamente al pueblo por su apostasía. Había apostasía en el pueblo de Israel. Dios les ofrece maravillosas promesas de restauración. Sin embargo, entre su advertencia de juicio y su promesa de restauración, los profetas de Dios hacen una importante exhortación. O sea que aquí Amós hace una importante exhortación al pueblo de Israel y les dice, arrepentíos. Arrepentirse no significa redoblar los esfuerzos por agradar a Dios, porque nosotros pensamos que al arrepentirnos es redoblar este tipo de esfuerzos, el esfuerzo humano. Yo me esfuerzo, redoblo mi esfuerzo y digo, voy a hacerlo de esta manera para poder agradar a Dios. Hacemos vigilias y eso es bueno. Hacemos ayunos y no digo que está mal. Hacemos retiros, nos retiramos a la montaña para buscar el rostro de Dios, no digo que está mal. Pero dice la palabra de Dios que arrepentirse no es redoblar, o sea que yo me pongo penitencias a mí misma y digo, voy a ayunar hoy, voy a ayunar mañana, voy a poner mi cuerpo en sacrificio. Lo estoy haciendo en mi esfuerzo natural
Cuando ahora yo tengo al precioso Espíritu Santo que viene a trabajar en mi vida y que Él quiere obrar en mí. Y lo único que Él quiere es que yo le permita hacer la obra en mi vida. Lo único que pide Dios es que, ¿qué dice? Volveos a mí. Dice Jehová, buscadme, buscad mi rostro. No está pidiendo sacrificios, no está pidiendo ceremonias, no está pidiendo ofrendas como hacía el pueblo de Israel, que cometía pecados y llevaba su cordero, lo que tenía que llevar como ofrenda para que ese pecado fuera cubierto, pero continuaba en la misma situación de su vida. Entonces dice aquí que Dios no quiere que nosotros redoblemos nuestros esfuerzos con sacrificios humanos. Eso no es arrepentimiento. Y dice, y nosotros querramos hacer al redoblar nuestros esfuerzos, poder agradar a Dios guardando la ley o realizando buenas obras. El llamado siempre ha sido el de simplemente volvernos a Dios. Dice Daniel que él en un momento recordó lo que estaba escrito en el libro de Jeremías de las 66 semanas. Tomó los libros y encontró que Dios había estipulado 66 semanas para restaurar al pueblo de Israel. Y dice, y él volvió su rostro a Dios. O sea que en un momento nosotros no nos hemos enfocado en Él, sino que nos hemos enfocado en otras cosas, pensando que todo esto nos hará salvos, cuando Dios únicamente dice, volved tu rostro a Dios, volvamos nuestro rostro a Él y busquémoslo de la manera correcta. Entonces dice, el verdadero arrepentimiento, el llamado siempre ha sido el de simplemente volverse a Dios y permitirle a Dios, o sea, me vuelvo a Él y empiezo a dejar que la obra de purificación y de limpieza la pueda hacer Él en mi vida, y además Él pueda restaurarme del pecado que hay en mí. Estuve hablando del bautismo, del agua, no del bautismo en el Espíritu, sino del bautismo en el agua, donde era morir, sepultar. ¿Morir qué? A mi pecado, hacer morir el pecado que mora en mí, sepultarlo, ponerle el sello de que Él ya no tiene autoridad sobre mí, para poder resucitar en Cristo Jesús, porque Cristo, por medio de su Espíritu, me da la vida a mí. De hecho, yo entiendo que mi vida depende del que ahora está en mí, de su presencia. Y el pueblo de Israel llevaba ceremonias a través de los atrios, llegar al lugar santo, y el único que podía acercarse al lugar santísimo era el sumo sacerdote. Mas ahora no. David invirtió esto. David cambió todo esto al introducir al pueblo de Israel a la adoración genuina, a que solo Dios puede limpiarnos y cambiar nuestras vidas por medio de un sometimiento de nuestras vidas a Él. ¿Y qué pide Jehová? ¿Qué es lo que Jehová pide de nosotros? Tenemos que pensar verdaderamente qué es lo que nuestro Dios está hablando a nuestras vidas, porque Dios quiere un cambio de nosotros. Él necesita que nosotros seamos transformados en todo nuestro ser interior. Entonces Dios ya no quiere este asunto de ceremonias,
de obras de mano, porque ahora es el Espíritu Santo que va a interceder por medio de nosotros, va a interceder a través todo aquello de que dice en Romanos 8, el Espíritu Santo intercede por nosotros con quejidos indecibles, porque Él conoce las debilidades que existen en mi vida, y Él va a interceder ante el Padre día a día por esas debilidades, para que Dios me ayude a que en esas debilidades Él vaya formándose en mi vida. Entonces, cuando yo les digo que no es por un esfuerzo o un doble o un redoblar mis esfuerzos para agradar a Dios, sino que es únicamente sometimiento, me habla el Señor, y vamos a ir a Isaías capítulo 58. Usted dice el verdadero ayuno. ¿Cuál es el verdadero ayuno que Dios pide de nosotros? Porque nosotros creemos que al redoblar todo esto, como le digo, es bueno ayunar, es bueno hacer vigilias, pero de la manera correcta. Cuando el Espíritu Santo se ha ido transformando la imagen de Cristo en nosotros, vamos a entender qué es lo que es el arrepentimiento, y no es simplemente sacrificios humanos, porque dice que a Dios no le gustan los sacrificios humanos, sino que únicamente le gusta la humildad. Que seamos humildes, sumisos y obedientes. Y dice en Isaías 58 que le habla al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel se había acomodado a las ceremonias que se llevaban a cabo a través del tabernáculo de Moisés, pero hay un inicio de un nuevo tabernáculo que Dios dice que lo restaurará, el tabernáculo de David, el acercarnos a Él genuinamente. Y dice en Isaías 58:1, clama, o sea, le está hablando Dios a Isaías, clama a voz de cuello. Pero si usted lo lee en la Nueva Traducción Viviente, dice, grita con la voz de un toque de trompeta. Le está diciendo Isaías, ve y da un toque de trompeta, grita fuerte, no seas tímido, háblale a mi pueblo Israel. Y Dios hoy nos habla a través de su palabra y dice, háblale a mi pueblo Israel de sus pecados. Dios es un Dios de amor, pero el pueblo de Israel estaba viviendo en una vida de pecado. Mientras Dios nos ha dado el poder de su Espíritu para que nosotros sepultemos el pecado que está en nosotros y vivamos una vida en santidad. Romanos en su capítulo 6 nos habla de la purificación, del lavamiento por medio del bautismo, de la muerte, de la sepultura y de la resurrección en Cristo Jesús. Nos habla en su capítulo 7, el significado de lo que es la ley, que nadie la pudo cumplir. Pero nos habla del Espíritu Santo en el capítulo 8, de la obra restauradora del Espíritu Santo para que nosotros podamos cumplir la ley por medio de Él, que es la gracia divina en nuestras vidas. Entonces ahora dice, sin embargo, dice, háblale a mi pueblo Israel de sus pecados. Usted me va a decir, hábleme de amor. Dios es un Dios de amor que necesita limpiar lo que está dentro de nosotros para que Él pueda morar en nuestros corazones, en este tabernáculo endeble. Y le dice, sin embargo, o sea, que era el pueblo de Israel, se hacen los piadosos, y a veces nosotros como iglesia estamos actuando de esta manera. Dice, sin embargo, se hacen los piadosos, vienen al templo todos los días y parecen estar encantados de aprender todo sobre mí. Que Dios nos ayude a entender esta palabra. Actúan como una nación justa, que nunca abandonan las leyes de su Dios. Me piden que actúe a su favor, fingiendo que quieren estar cerca de mí,
O sea que había un fingimiento del pueblo de Israel. Y no se diga ahora, muchas veces fingimos que vamos todos los días a la iglesia y que estamos interesados en aprender de su palabra. Pero ¿qué de nuestras acciones? ¿Qué de nuestros actos? ¿Cómo estamos representando lo que supuestamente hacemos? Y dice aquí, actúan como una nación justa. A veces nos sentimos justos, nos sentimos muy limpios. Pero dice aquí que nunca abandonarían la ley de su Dios. Me piden que actúe a su favor, fingiendo que quieren estar cerca de mí. Dice que este pueblo le decía, ¿hemos ayunado delante de ti? Y es lo que muchas veces nosotros hacemos, ayunos, que queremos ser vistos ante los demás y que Dios vea que estamos poniendo nuestro cuerpo en sacrificio, pero eso ya no lo quiere Dios. Sacrificios de hombres no quiere Él. Y dice, hemos ayunado delante de ti, dicen ellos. ¿Por qué no te impresionamos? Estamos ayunando y ¿por qué no te impresionamos, Dios? Dice Isaías. Hemos sido muy severos con nosotros mismos, quizás decimos vamos a hacer tantos ayunos, vamos a someter nuestra carne a estos ayunos, pero estamos tan lejos de mi Señor. Porque nuestro corazón está lleno de envidia, de egoísmo, de pleitos, de contiendas. Estamos peleando con nuestro hermano. No le hablamos a nuestro hermano. Estamos enojados porque dijeron algo de nosotros, pero estamos ayunando. ¿Será esto lo que Dios quiere, la obra de hombres? ¿La obra de la humanidad? ¿O Dios quiere corazones sinceros? Entonces dice, este pueblo decía, hemos ayunado delante de ti. ¿Por qué no te hemos impresionado? Hemos sido muy severos con nosotros mismos y ni siquiera te das cuenta. El Señor dice, les diré por qué. Es porque ayunan para complacerse a sí mismos. Aún mientras ayunan, oprimen a sus trabajadores. ¿De qué les sirve ayunar si siguen con sus peleas y riñas? ¿Aceptará Dios nuestros ayunos, nuestras vigilias, si yo estoy en enemistad con mi hermano? ¿No me manda Dios a perdonar? ¿No me manda Dios a amar a mi prójimo? ¿Qué nos manda el Señor? Porque cuando Él empieza a obrar en nuestros corazones, cuando le dejamos a Él obrar, cuando venimos a Él humildemente y dejamos que Él trabaje en nosotros, va a haber transparencia en nuestras vidas. No va a haber hipocresía. No le voy a hablar a usted con doble sentido, sino que voy a hablar con la verdad que anda en mí, porque ahora mi tabernáculo es portador de su presencia. Él es el que guía mis pasos, el que guía mi mente, mi vida, y me da a darle a los demás lo que Él es en mí. No por mis propias fuerzas, porque en mi humanidad yo no puedo dar nada, ni a usted ni a Dios. Pero cuando dejo que la obra de Él empiece a limpiar mi vida y empiece a quitar mi pecado, entonces Él se empieza a manifestar en mí. Entonces, de balde sería que yo estuviera haciendo vigilias y estuviera ayunando si no le hablo a mi prójimo y no lo he perdonado. Y ando enojada y paso contra mi hermana o mi hermano enojada. Entonces dice aquí la palabra de Dios, ¿de qué les sirve ayunar si siguen con sus peleas y riñas? Con esta clase de ayuno nunca lograrían nada conmigo. Ustedes se humillan al hacer penitencia por pura fórmula. O sea que están haciendo sacrificios o ceremonias
como una fórmula nomás, no porque salga del sentido del corazón. Inclinan la cabeza como cañas en el viento, se visten de tela áspera y se cubren las cenizas. ¿A eso le llaman ayuno? ¿Realmente creen que eso agrada al Señor? No, dice el Señor. Esta es la clase de ayuno que quiero. Pongan en libertad a los que están encarcelados injustamente. ¿A cuántos usted y yo tenemos encarcelados porque no hemos perdonado? Usted no sabe de que cuando yo no perdono, se produce en mí una atadura y me mantengo prisionera de esa persona a la cual yo no quiero perdonar. Por lo que haya hecho, yo no puedo perdonar. Eso es encarcelar a otros. Cuando yo me profeso ser cristiana y busco venganza contra mi prójimo porque hizo algo quizás muy fuerte, quizás causó la muerte de alguien, de un mi ser querido, o quizás violó a un mi ser querido, y yo busco venganza contra esa persona, y me llamo ser cristiana, ¿por qué no mejor decir, Señor, te lo pongo en tus manos y sé tú el que obre? Sino que mientras yo estoy guardando ese enojo, ese rencor, ese deseo de venganza, yo pongo peso sobre los que están conmigo, porque mis cargas las paso a ellos, cuando yo debiera de reposar en Dios y decir, Señor, haz tu obra en Él. Mi actitud marcará la diferencia ante los demás. ¿Cuál es mi actitud? ¿Ayuno todos los días? ¿Hago vigilias cada fin de semana, cada viernes? ¿Voy a oración todos los días? Pero no hay un cambio en mí. No he dejado que Dios obre en mí. No he dejado que el Espíritu Santo trabaje en mi interior y me ayude a confiar en Él y a poner todo en sus manos. Entonces dice aquí, no, esta es la clase de ayuno que quiero. Pongan en libertad a los que están encarcelados injustamente. Si usted ha encarcelado a alguien por la falta de perdón, por el resentimiento y por la amargura, si usted quiere presentarse ante Dios, hay que desencarcelar a estas almas, no poniendo esas cargas y queriendo nosotros hacer nuestra propia justicia, cuando hay un juez allá en los cielos que es el que hará justicia por nosotros. Dice, dejen en libertad, dice, alivien la carga de los que trabajan para ustedes, dejen en libertad a los oprimidos y suelten las cadenas que atan a la gente. Ese es el ayuno que Dios ha escogido. Compartan su comida con los hambrientos y den refugio a los que no tienen hogar. Denles ropa a quienes lo necesitan. Hay muchos desnudos espiritualmente y nosotros en lugar de cubrirlos, los desnudamos más. Que Dios tenga misericordia de nosotros y nos ayude a cambiar nuestra actitud y mostrar verdaderamente que hemos nacido de nuevo y que su presencia está obrando en nuestras vidas. Dice, y no escondas denle ropa a quienes la necesiten y no se escondan de parientes que precisen su ayuda. A veces nos escondemos de aquellas personas que hoy requieren de nuestra ayuda. Entonces, dice el Señor, su salvación llegará como el amanecer y sus heridas sanarán con rapidez. Cuando hagamos esto, vendrá nuestra salvación y Él sanará las heridas rápidamente de nuestro corazón. Su justicia los guiará hacia adelante
y atrás los protegerá la gloria del Señor. La justicia de Dios irá frente a nosotros y en nuestra retaguardia estará su gloria. Estaremos mostrando la gloria de Dios. Estaremos mostrando su justicia delante de nosotros, o nosotros estamos haciendo juicios sobre los demás. Entonces, cuando ustedes llamen al Señor, les responderá y nos dirá: sí, aquí estoy. Nos contestará enseguida. Cuando cambie nuestra manera de ser y ya no seamos personas que creemos que con nuestras obras podemos agradar a Dios. Dejemos eso y empecemos a pedirle a Dios le demos el lugar a Dios en nuestras vidas, que Él obre y limpie nuestros corazones y arranque todo lo que está en nosotros. Entonces dice: levanten al pesado y yugo de la opresión, dejen de señalar con el dedo y de esparcir rumores maliciosos. Alimenten a los hambrientos y ayuden a los que están en apuros. Entonces su luz resplandecerá desde la oscuridad, y la oscuridad que los rodea será tan radiante como el mediodía. Ya no habrá tinieblas en nosotros, sino que su luz resplandecerá. Y habrá luz en nosotros y no oscuridad. No habrá nada oculto más en nuestras vidas, sino que será la misma vida, la misma luz de Dios resplandeciendo a otros. Cierre sus ojos allí y dice: el Señor los guiará continuamente. Les dará agua cuando tengan sed y restaurará sus fuerzas. Serán como un huerto bien regado, como un manantial que nunca se seca. Eso seremos, porque será Él mismo en nosotros y ya no nosotros. Algunos de ustedes reconstruirán las ruinas desoladas de sus ciudades. Entonces serán conocidos como reconstructores de muros y restauradores de casas. Guarden como santo el día de descanso. En ese día no se ocupen de sus propios intereses, sino disfruten del día de descanso y hablen del día con delicia, por ser el día santo del Señor. Honren el día de descanso. ¿Y qué es honrar el día de descanso? Honrar a Cristo, porque Él es nuestro reposo. Y Él es todos los días, 24 horas. Tabernáculo de David, una adoración continua. Se instituyó la adoración verdadera, la relación de intimidad verdadera, 24 horas al día. Jesús es nuestro reposo, Jesús es nuestro descanso, y Él está 24 horas, listo para ayudarnos. Cierre sus ojos. Querido Padre Dios, no queremos jamás salirnos del renglón, sino que sea usted, Señor, el que explique su verdad de lo que hoy hemos sido y lo que usted quiere que seamos. A usted no le agradan los sacrificios. A usted no le agradan, Señor, las ceremonias rituales que no llevan el sentido de su gracia. Nada de eso, Señor, le agrada. A usted le agrada un corazón contrito y humillado. Un corazón que busca verdaderamente la verdad y que se purifica por medio de la verdad y que deja que usted sea el que haga la obra en él y no pone el dedo amenazador en otros. Señor, que verdaderamente entendamos esta palabra, y eso solo lo puede hacer usted en nuestras vidas. Yo le doy gracias en esta tarde, Padre, y le pido porque cada pensamiento sea renovado y transformado por el poder suyo, Señor, y que verdaderamente vivamos la vida que es agradable a usted. Gracias, Señor, todo se lo pido en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Que mi Señor me los bendiga, me los guarde y nos amplíe el conocimiento de su verdad. Amén.